Bienvenidos a su noticiero CSB, el cual se transmite semanalmente por el canal 13. En esta ocasión, le damos la bienvenida al señor Elki, estudiante de Derecho de la Universidad Unicervantes de Bogotá. Buenos días, señor Elki. Bienvenido a su noticiero CSB. En esta ocasión, vamos a desarrollar un tema muy interesante y es el contrato de sociedades, basándonos en la ley de 1258 del 2008. En esta nos responderá y nos sacará de dudas ciertas cosas acerca de lo que es la sociedad, de lo que son las sociedades. Buenos días, Marcela y televidentes de este prestigioso noticiero. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es un tema muy interesante, como lo mencionaste, y según lo dispuesto en el artículo 98 del Código de Comercio y la Ley 1258/2008, tienen como contrato de sociedades la unión de dos o más personas que se obligan a hacer aportes tanto en dinero, en trabajo u otros bienes apreciables. Todo esto con el propósito de tener una utilidad y ser repartida entre ellos mismos. También es regulado por la Ley 1258/2008, que establece las disposiciones para crear sociedades por acciones simplificadas o las muy famosas SAS. Y es ahí en este momento cuando se crea la persona jurídica o la personalidad jurídica de los socios individualmente considerados. Ok, entendiendo más a fondo qué es un contrato de sociedad, qué características tiene un contrato de sociedad. ¿Qué características tiene el contrato? Es importante destacar que la jurisprudencia determinó unas características, una de ellas es el acuerdo de voluntades, es decir, que está exigido en una norma y que adquiere una personalidad jurídica. Es decir, que cumpla con la validez, la forma y la existencia societaria. Es un contrato principal, es decir, que no dependa de otros. Es típico y nominado, que está establecido en la ley colombiana en el Código de Comercio. Un cuarto es el contrato plurilateral, es la obligación societaria entre ellos con ellos con obligaciones. El solemne, es decir, que cumplimiento de los requisitos legales como la escritura pública en especies asociativas. Y la excepción es la sociedad por acciones simplificada y es por documento privado. Es oneroso, es decir, que tiene una utilidad. Es de ejecución sucesiva, es el desarrollo progresivo con el tiempo. Uno es la ejecución, es de libre discusión, es decir, que es el pacto de normas societarias del pacto colectivo. Un noveno es un contrato conmutativo, es decir, que son las obligaciones entre los socios, entre los asociados y los socios, o la misma sociedad. Es un contrato aleatorio, es la persecución de una utilidad, pero con la relatividad de alguna pérdida. Es autónomo patrimonialmente, es un aporte de capital y se desarrolla un objeto social y se perciben unas utilidades. Es autónomo, es la ejecución de la actividad comercial como tal. Otro es el sujeto de derecho, es decir, el reconocimiento del Estado a la personalidad jurídica de la misma sociedad. Un 14 puede ser que es ejercer actividades mercantiles y en la sociedad por acciones simplificadas también puede ejercer una actividad civil lícita. Y como último podemos determinar que otras características son la pluralidad de varias personas con una personalidad jurídica y otra es que es un contrato colaboración, de colaboración, porque van por un mismo fin y es la utilidad. Entonces, y entre ellos no se reparte. También es permanente y continuo en el tiempo. ¿Cuáles son los requisitos de la validez de un contrato de sociedad? Bueno, está muy bien esa pregunta, muy bien, excelente. Bueno, en el contrato de sociedad, la validez es la esencia del mismo contrato y lo que hay y lo que la ley presume. Y estos requisitos de la validez se encuentran, como podemos mencionar,
es el consentimiento, el cual es libre de vicio y es la manifestación de las voluntades individuales y colectivas. Otro que está dentro de los requisitos puede ser la capacidad. Esto quiere decir que es la aptitud de goce y ejercicio para ser sujeto de derechos y obligaciones y realizar actos jurídicos conforme a las actividades de su objeto social, las cuales eh, están definidas en sus estatutos, que permiten cumplir sus obligaciones y ejercer sus derechos. Como tercero, o C, podemos decirlo, eh, está el objeto lícito. El objeto lícito es cuando los socios aportan dinero, trabajo o bienes apreciables con el propósito de repartir utilidades. Y cada uno de estos aportes que sean dentro del marco jurídico y no dentro de la antijuricidad. Y por último, es el dolo, que es la acción voluntaria de ir en contra, de no ir en contra de la ley o de lo pactado en el contrato societario. Esto quiere decir que el dolo puede ser de forma individual o de forma grupal. ¿Cómo se determina la existencia de la sociedad? Bueno, en cuanto a la existencia societaria, está dispuesto en el artículo 117 del Código de Comercio, donde determina que una sociedad anónima, en el artículo 373 del mismo Código de Comercio, tiene que haber un registro ante Cámara de Comercio. Para las SALs está determinado en la Ley 1258/2008 que va a haber un documento privado y también puede haber un registro ante Cámara de Comercio. La limitada está en sus artículos 353 y 372, respectivamente, del Código de Comercio, que va a haber un registro ante Cámara de Comercio. Y en comandita están los artículos 323 y en el 352 del mismo Código de Comercio y dice que tiene que estar registrado ante Cámara de Comercio. Pues básicamente estos son los requisitos que exige la norma. Bueno, en cuanto a la formalidad que se debe cumplir para la constitución de una sociedad bajo el amparo de la Ley 258 de 2008, dice que es que la existencia de la formalidad principal es la elaboración de los estatutos societarios y se debe inscribir en el registro mercantil mediante una escritura pública, según el Código de Comercio, y también dentro de la misma Ley 1258 de 2008. Y en cuanto a la sociedad por acciones simplificadas, como lo comentaba, también puede haber un documento privado y también un documento en escritura pública, también puede hacer, si se aportan bienes sujetos a registro, según esta misma norma, la 1258/2008. ¿Qué formalidades se deben cumplir para la constitución de una sociedad bajo el amparo de la Ley 1258 del 2008? Bueno, en cuanto a la formalidad que se debe cumplir para la constitución de una sociedad bajo el amparo de la Ley 258 de 2008, dice que es que la existencia de la formalidad principal es la elaboración de los estatutos societarios y se debe inscribir en el registro mercantil mediante una escritura pública, según el Código de Comercio, y también dentro de la misma Ley 1258 de 2008. Y en cuanto a la sociedad por acciones simplificadas, como lo comentaba, también puede haber un documento privado y también un documento en escritura pública, también puede hacer, si se aportan bienes sujetos a registro, según esta misma norma, la 1258/2008. Bueno, y ya para concluir, está muy bien su pregunta, señorita Marcela. Pues aquí hay algo importante que ¿qué consecuencias eh, tiene la falta de formalidades en el contrato social, el contrato societario? Es falta de formalidad en un contrato de sociedad. Puede ser por varias consecuencias. Entre ellas podemos citar la invalidez del contrato. Puede ser declarado nulo si no cumple con los requisitos legales. Ahora bien, uno segundo puede haber unas dificultades en la gestión, problemas en la toma de decisiones y la administración como tal societaria.
Y un tercero podemos decirle que es una responsabilidad personal. Recuerden que la persona puede hacer actos que no afectan como tal la sociedad. Los socios pueden ser responsables personalmente, como le comentaba, y, pero por las deudas de la sociedad. O sea, es decir, muy aislado puede responder un socio, puede ser de forma conjunta. Pueden haber conflictos entre los socios, mayor riesgo de desacuerdos y disputas legales, como también pueden haber, podemos determinarlo como problemas personales. También pueden haber unas dificultades para los terceros, es decir, para los, como tal, para los clientes, para el público en general. Eh, y pueden haber, lo que le digo, pueden haber dificultades tanto como que afectan como tal la misma economía y la misma, el nombre de como tal de la sociedad. Eh, es importante, cabe destacarlo, es importantísimo cumplir con las formalidades para asegurar la protección legal de los socios y la misma estabilidad societaria. Muchas gracias. Feliz tarde y gracias por la invitación, señorita Marcela. Y con esto concluimos nuestro noticiero del día de hoy. Señoras, señores y televidentes, agradecemos su asistencia al noticiero CSB. Hasta la próxima semana. Hasta luego.